Hola, soy Juanfra Cascales y en este vídeo vamos a hablar sobre el precio medio ponderado. Sabemos, por otro vídeo anterior, que en un almacén debemos de controlar todas las existencias que existen en su interior. Ya sabemos que es porque nos lo indica el Plan General Contable, así como la legislación mercantil en general, incluso la fiscal. Por otro lado, también sabemos que estas existencias se valoran por el precio de adquisición cuando son empresas comerciales o por el coste de producción más propio de empresas industriales. Por otro lado, ahora nos toca ver cómo se controlan esas existencias. Es decir, esto lo realizaremos a través de unos registros de entrada, de unos registros de salida de esas existencias, de ese stock, y un valor calculado a cada uno de esos movimientos. El Plan General Contable ofrece varias modalidades o varios modos de valorar las existencias de almacén. Por un lado, nos habla del sistema FIFO, que es el equivalente de sus siglas en inglés, First In, First Out. Y por otro lado tenemos el sistema que vamos a desarrollar en esta presentación, que es el precio medio ponderado. En este veamos cómo funciona. Bueno, imagina en el almacén de una ferretería donde se reciben un nuevo producto, en este caso van a ser codos de PVC que utilizan los fontaneros y se venden en muchas ferreterías, cuya referencia es F653. Tenemos que controlar, almacenar ese producto en el interior junto con cientos, quizás miles de productos, y cada uno va a tener que tener, cada uno de esos miles de productos va a tener su propia ficha de almacén, su control de movimientos valorado. Esto va a ocurrir si existen miles de artículos. Con cada referencia de esos artículos tendremos que hacer su correspondiente ficha de precio medio ponderado, en caso de que la empresa haya elegido este, que como sabemos es de carácter general, el que fija el Plan General Contable. Bien, imaginemos por un momento también que el día 1 de abril compra una partida de 10 unidades de estos codos referencia F653 a 50 euros la unidad. Aquí tenemos los 10 codos y los ponemos en su estante correspondiente en un recipiente, en una cajita donde los guardaremos. Ahí tenemos los 10 codos guardados en la caja. Bien, pensemos por un momento que el día 5 de abril se vende uno. Viene un cliente al mostrador, pide un codo y el dependiente se lo sirve. ¿Conozco el precio de coste de ese codo concreto? Pues evidentemente sí, porque solo tenía en la caja que contenía los codos había 10 y sabíamos que nos había costado a 0,50. Por lo tanto, entra a 0,50 y sale en este caso al mismo precio, a 0,50. No estoy hablando del precio en el que se le vende al cliente. Estoy hablando que tenemos que conocer cuál es el valor de ese codo para ver luego la diferencia que existe entre el valor de venta al cliente y el coste que tuvo la empresa. Ese margen será el beneficio, pero la empresa debe conocer el coste de ese codo. Por este motivo, haremos un control de la ficha de almacén. ¿Qué va a quedar dentro de la caja del recipiente donde contenían los codos? Pues tenemos 10, ahora nos va a quedar 9. O sea que sí sabemos el precio. Hasta ahora no hay problema ninguno, sabemos el precio. Vale. Pues la ficha de almacén del artículo codos referencia F653 tendrá un valor inicial de 10 unidades por 55, es decir, el contenido de la caja que contenía esos codos era de 5 euros. Cuando vendemos uno, esos 10 codos pasan a ser 9 unidades. Como nos había costado a 0,50, el valor que contiene ahora la caja es de 4,50. Hasta ahí no hay problema.
Veamos ahora qué ocurre con esa caja que teníamos con 9 codos con la siguiente compra. El 2 de mayo, esa misma ferretería vuelve a comprar una partida de 20 unidades más. Pero esta vez, ojo, en vez de costarle a los 0,50 que le había costado la vez anterior, le cuesta a 0,70 la unidad. Ahí tenemos los 20 codos. ¿Y qué pasa? Pues los introducimos esos 20 codos en la misma caja que estaban los otros 9 que le quedaban. Con lo cual tendremos ahora mismo 29 codos en ese contenedor donde los dejamos repositados. Vale, el 9 de mayo se vende un codo. Se vende, oye, a un cliente se le da el codo, vale. ¿Conozco el precio de coste de ese codo concreto? Recordad que en la vez anterior sí sabíamos que nos había costado 50 céntimos, pero ahora entre 29 codos que son todos iguales, ¿sabríamos decir este codo que no tiene una pegatina que es del mismo color, que no se distingue en este caso absolutamente unos de otros, qué coste tiene? Pues no lo sabría decir, porque podría ser un codo que me había entrado, lo había comprado la ferretería a 50 céntimos, o podría ser otro que entró a un coste de 0,75 euros la unidad. Y aquí es donde entra el precio medio ponderado, para resolver esta pequeña incógnita. ¿Cómo resuelve esta situación el precio medio ponderado? Veamos. Lo va a hacer llevando un seguimiento tanto de las entradas como de las salidas y calculando además el precio medio ponderado de cada uno de esos codos. Vamos a ver cómo funciona. Primero, acordaos que teníamos que habíamos comprado 10 unidades de ese codo a 50 céntimos. El valor de la caja, de lo que contenía esa caja donde habíamos introducido los codos, era de 5 euros. Vendimos uno a 0,50, con lo cual el valor de la caja, de lo que contiene la caja, se queda en 4,5 euros de valor total del contenido. Después, la ferretería compró 20 unidades, pero esta vez a 0,75, lo que suponía incrementar el contenido de la caja en 15 euros. 20 unidades por 0,75 nos da un total de 15 euros. Es decir, se incrementa el valor, insisto, de la caja en 15 euros. Como teníamos un valor de 4,50 más el incremento de cuando introducimos los nuevos 20 codos de 15 euros, el total actual de lo que contiene la caja son 19,5. Bien, pues para saber cómo, a qué precio sale ese segundo codo que vendemos y que tenemos mezclados distintos precios de coste de 0,50 y 0,75, para resolverlo lo que hacemos es, sabemos el valor que es de 19,5, como decíamos, el valor de la caja. Está aquí, 19,5. Sabemos ese valor. Y también sabemos que en su interior hay 29 unidades de codos. Sabemos que hay 29, pues que son los 30 que habíamos comprado menos la que teníamos vendida, esos 29. Para conocer el precio medio ponderado, únicamente queda dividir el valor entre las unidades. Muy sencillo. El valor que hemos dicho que contiene la caja en codos, esos 29 codos, es 19,5. Lo dividimos entre las 29 unidades que nos quedan y nos da un valor medio ponderado, un precio medio ponderado de 0,6724, que, como sabemos, nos fijamos en los últimos, como nos quedaremos normalmente con 2 decimales y vemos que el tercero concretamente es menor que 5, lo depreciamos y nos quedamos con 0,67, que es el número del coste de cada unidad. Es decir, el segundo codo que vendimos sale a un coste la unidad de 0,67. Lo vamos a contabilizar, lo vamos a computar así, por este sistema. Ahora retomaremos de nuevo el supuesto de la ferretería.
Pero antes vamos a ver cómo se comportaría ese supuesto para ver cómo se comportaría ese supuesto de la ferretería con una ficha de control de existencias. Pero antes vamos a familiarizarnos con esas fichas de control de existencias. Aquí podemos observar ya la ficha de control de existencias. En la parte alta cuenta con un encabezado en el que pondremos el número de ficha, en este caso la primera, el criterio de valoración que nosotros estamos, como sabéis, con el precio medio ponderado. Disculpad que estoy escribiendo con el ratón y es un poco incómodo. El nombre de la empresa, que es la ferretería, se pone aquí. El artículo codos de PVC, la referencia que corresponda, las existencias máximas calculadas por la empresa, el stock de seguridad calculado por la empresa y el plazo de entrega que tarde el proveedor en servir la mercancía. En la siguiente columna vais a ver el número de registros, se pone un número por cada uno de los registros que se van rellenando en la ficha de control de existencias. En la siguiente columna podéis ver la fecha, que es suficiente con poner el día y el mes, no hace falta poner el ejercicio. En la siguiente columna podéis ver que se pone o el concepto cuando es una venta un cliente, cuando es una compra un proveedor. El concepto es o compra o ventas. Bien, si ha sido una compra, lo situaremos en esta columna las unidades compradas por el precio de cada una de esas unidades y nos dará un importe. Igual ocurre si ha sido una venta, lo llevaremos en este caso, en caso de ventas, a la columna de ventas, indicando también las unidades. Indicando el precio unitario, se multiplican unidades por precio unitario, obtendremos el importe total. Y la columna que rellenaremos siempre, que será la de existencias. Existencias en el almacén. Tanto en ventas como en compras se producirán entradas y salidas del almacén. Se pondrá el número de unidades del movimiento por el precio de las unidades, precio individual, y nos dará igual al importe. Finalmente, la ficha de control de existencias cuenta con un pie de página en el que podemos indicar alguna observación, deterioro de la mercancía, extravío y la fecha final de las existencias. Normalmente esto será a 31 del 12 del ejercicio que corresponda y se pondrán aquí los totales. Bueno, una vez familiarizados con la ficha de control de existencias, vamos a seleccionar solo una parte para retomar de nuevo el caso de la ferretería que estamos viendo. Vamos a ver cómo se han producido los movimientos dentro de esta ficha de almacén. Veamos cómo se vería en la ficha de almacén de precio medio ponderado este caso concreto de la ferretería que estamos viendo. Aquí traemos el extracto de la ficha de almacén y le he añadido aquí lo del precio unidad para que no, aquí en cada uno de estos apartados, para que no dé lugar a confusión. Veamos, iniciamos con una compra de el 1 de abril, una compra a un proveedor X de 10 unidades al precio de 0,50. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo como es una compra en entradas, las 10 unidades en la columna unidades, el 50 céntimos en la columna de precio y multiplicar 10 por 50 y nos dan el importe, el valor de esos 10 codos, que son 5 euros. Y trasladamos este mismo apunte a las existencias. Unidades, como sabemos que son 10, lo ponemos en la columna de unidades, 50 céntimos en el precio unitario y multiplicamos y evidentemente nos da esos 5 euros que hemos comentado anteriormente. Posteriormente se produce una venta contado. Como es una venta, sale del almacén y era una unidad. Nos vamos a la columna de ventas, ponemos en unidades la unidad vendida. El precio de la unidad era a 50 céntimos, que lo conocíamos, ahí no teníamos otra mercancía con precios distintos, pues lo teníamos claro. Y si multiplicamos 1 por 0,50, evidentemente 0,5 euros y lo trasladamos también a existencias. Vamos a ver cómo se queda el almacén. 10 unidades que teníamos menos una que hemos vendido, pues en la columna de unidades ahora tendremos actualizada 9 unidades. ¿Al precio de qué? De 50 céntimos. Pues 9 por 50 céntimos obtenemos 4,5 euros del valor total de las existencias en almacén en este momento. Posteriormente se produce una venta el 2 de mayo.
una compra, perdón. Ponemos la compra en el concepto correspondiente y nos vamos a compras, a la columna de compras, a poner esas 20 unidades en la columna unidades al precio de esta vez de 0,75, por lo que lo ponemos en el precio unidad de cada una de esas 20 es 0,75 y multiplicamos esas 20 unidades por esos 0,75 céntimos de euro. Eso nos da un total de 15 euros. Y trasladamos ahora también estos datos a la columna de existencias. Nos vamos a la columna de unidades, teníamos 9 unidades. Contando esta entrada, ¿cuántas unidades tenemos ahora? Pues vamos a hacerlo con flechitas para que sea más claro. Ponemos 9 unidades que teníamos en el almacén, esas 9, y nos entran 20 por una compra, entradas en el almacén, las tenemos que meter en la cajita, esas 20. Sumamos las 20 que nos entran más las 20 que teníamos y tenemos un total de 29 unidades. Esas 29 unidades son la nueva cantidad de existencias que tenemos. La ponemos en la columna de unidades, 29. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar los importes para calcular el valor total de las existencias que tenemos ahora en el almacén. Compramos el valor de 15 euros, que es la compra, el valor de la compra, el importe total de la compra que hemos hecho con esas 20 codos últimos. Y el valor de las existencias que ya tenemos en el almacén estaban valoradas en 5,4 euros, en 4,5 euros, perdón, el valor total de esas mercancías. Pues sumamos los 15 euros que entran de valor más el valor que tenían en el almacén, 4,5, obtenemos que el valor total actual de las mercancías, de las existencias, del stock, es 19,5. Si esos 19,5, que es el valor total, lo dividimos entre las 29 unidades que tenemos en el almacén, con la compra, añadiendo la compra esta que acabamos de calcular, pues nos da el total de precio medio ponderado de cada unidad de esas 29. Y es aquí como se resolvía, es decir, las mercancías están entrando en el almacén a 0,75 y con el sistema de precio medio ponderado van a salir ahora a 0,67. Esas mercancías cuando se vendan van a salir de coste, no significa precio venta al público, significa coste. El coste de 0,67 lo ponemos en su lugar correspondiente de precio unitario de existencias en almacén y multiplicamos 29 unidades a 0,67, el valor que tendremos en almacén ponderado de esas mercancías va a ser 19,43 euros. ¿De acuerdo? Seguimos y nos queda ya una venta que ocurre el 9 de mayo, una venta contado de una unidad. Pues nos vamos a salida, va a salir del almacén si hemos vendido, sale del almacén una unidad, que en este caso ¿a qué precio va a salir? Va a salir al nuevo precio que hemos calculado. Aquí ya lo tenemos, las ventas lo tenemos fácil porque ya tenemos calculado previamente el precio unitario de coste de cada unidad de las que sale. Insisto, no se vende a esto, sino que es el coste unitario al que sale de almacén, simplemente a este coste unitario. Bien, hacemos la misma operación, 1 por 0,67 igual a 0,67. Y volvemos a hacer la operación, si hemos vendido una y teníamos 29, 29 menos una que hemos vendido, 28 unidades. 28 no modifica el precio porque solo ha habido una salida, o sea, y sabemos que sale a 0,67, pues mantenemos esos 0,67 que es el valor ya calculado que teníamos para salir del almacén esas mercancías. 28 por 0,67 obtenemos 18,76. Bien, y con esto doy por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego, chao.